Hola, buenas tardes. Acá con la mejor voz para poder atravesar el programa de hoy, tratando de superar el resfrío, pero estaba pensando que esto de andar estos días por el desierto con el pueblo de Israel también hace que uno se pueda enfermar un poco. Pero bueno, estamos metiéndonos en los conflictos más grandes que hubo para este pueblo que se había instalado en Egipto en un momento de enorme salvación del hambre que se vivía en aquel tiempo, de haber llegado a estar cómodamente cobijado bajo el prestigio de su hermano José en Egipto, pero ya el comienzo del Éxodo nos muestra cómo pasó ese tiempo. Se olvidó toda esa historia, nuevos faraones, y entonces ahí aparece que este pueblo que fue recibido con beneplácito se había transformado en un peligro y también en la posibilidad de esclavizarlo. Y lo que vamos a leer hoy, peor todavía, a veces los caminos que Dios va mostrando, que eran los caminos que les mostraba a ellos, se transforman en un peligro para los que no les importa nada del Señor ni nada de su pueblo, y entonces empieza a oprimirlo. Hay una palabra propia de estos capítulos que siguen. Terminamos ayer el cuarto capítulo. En ese momento yo pensaba, Moisés no se crió con su hermano Aarón. Moisés fue quitado de la casa cuando se fue al palacio de Faraón por milagro de Dios, y Aarón debe haber sido mucho más chico, más joven, para que no haya sido también de los varones que mandaba el Faraón a tirar arriba, a matar. Entonces, Moisés se va a encontrar, y acá no tenemos ningún detalle de eso, Moisés se va a encontrar con un hermano a quien Dios le indica, que él es el que va a hablar. Y en esta última parte del capítulo 4 que ya leímos, dice que el Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Se conocían ahí los hermanos, aparentemente se conocían ahí. Bien, y entonces ellos fueron. Es impresionante cómo, claro, el Señor le había hablado a Aarón, entonces no hubo ahí ningún problema, ningún resquemor. Los dos hermanos entendieron que Dios les estaba dando un mandato después de todo ese tiempo tan malo para ellos. Entonces reunieron a todos los ancianos israelitas y a Aarón. Además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Claro, hizo esas señales que el Señor les mostró. El Señor podía hacer cosas más grandes, pero era como que se las mostraba para que se sintieran más seguros. Iban a poder tener en sus manos, ¿no?, una vara y todo esto, que la posibilidad de volverse leprosos, como una muestra nada más que del poder del Señor, del Dios de los israelitas. Estamos enfrentando ahí al Dios de los israelitas con el pueblo de Israel, a el mundo de Egipto, que no conocía de Dios, y que si en algún momento lo conoció por testimonio en el tiempo de José, ya todo eso había pasado. Al oír que el Señor había estado pendiente de ellos, y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. No es una frase más de la Biblia, era lo que muestra la situación espiritual, con la posibilidad de sacarlos de esa esclavitud en la que vivían y saber que Dios se había acordado de ellos. Era un momento espiritual
muy, muy importante para ellos. Pero viene el capítulo 5. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Eh? Antes había dicho lo de 3 días, ¿no? Y la respuesta del faraón es durísima. ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. ¿Qué amenaza estaban haciendo? Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones, dense cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. La obsesión de Faraón es que eran muchos y que la única manera que podían hacer era tenerlos sojuzgados. Acá está uno de los primeros ejemplos en la humanidad de pueblos oprimidos, ¿eh? Bien, ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjenos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganle tareas más pesadas. Manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. ¿Cómo se arriesgaba este faraón? No tenía idea el Dios que iba detrás de ellos. De todas maneras, iban a tener que pasar, que se le ajusten más las condiciones de opresión. Los capataces y jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. ¿Quién sabe si esto no les sirvió? Tuvieron que esparcirse para buscar ese rastrojo con el cual material base de los ladrillos. Quizás eso les sirvió después. Los capataces no dejaron de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria como cuanto se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelíes que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelíes fueron a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Y acá tenemos un tono de humildad al presentarse, ¿no? Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. Ni se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Que no conoce al Señor no puede reconocer ningún tipo de necesidad de rendirle al Señor lo que al Señor se debe. Los jefes de cuadrilla israelíes se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, afuera del palacio de Faraón,
le dijeron que el Señor los examine y los juzgue por culpa de ustedes, Moisés y Aarón. Somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. La dureza del faraón se les había contagiado, y había sido ahí, había llegado ahora a Moisés y a Aarón. Moisés se volvió al Señor, menos mal que tenían al Señor, y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para liberarlo. Lo que son esos reclamos al Señor que hemos visto en todo el Antiguo Testamento. El Señor le respondió, y acá nos han dividido y tenemos el capítulo 6. Ahora verán lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Podríamos decir, el Señor tenía un plan, ¿sí? Pero ese plan tenía que ser un ajuste al faraón de manera que aflojara todo su orgullo, su prepotencia y su falta de mínimo respeto para esos esclavos que le habían trabajado tan bien. En otra ocasión, vamos a encontrar varias veces, acá no hubo mucha claridad del tiempo pasado, pero en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Acuérdense lo que hablamos, era el nombre del Señor. Le dijo: yo soy el Señor, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Ayer leímos en una nota que yo soy el que soy, sonaba parecido a el Señor. Y acá él está confirmando. Su nombre es el Señor. Y realmente sabemos lo que significa ese nombre. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor. Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Lo que les estaba diciendo es: no voy a hacer una salida ni vergonzosa, ni escapando, ni nada. Y acá dice la gran revelación: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, y vuelve a decir su nombre, les daré a ustedes posesión de ella. Bueno, fue una mano de ánimo, pero Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. ¿Se imaginan diciendo: habladurías, vamos a estar cada vez peor? Eso pasa, Eso pasa cuando aún teniendo la palabra, cuando aún teniendo tantas promesas de Dios, no las creemos porque el peso opresor de las fuerzas de Satanás, a veces en nombre de gobernantes, a veces en mano de jefes, de dueños, de alguna manera de la vida de las personas. Bueno, Moisés
Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor. También él estaba cayendo en el desánimo y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Pobre Moisés. Además, no tengo facilidad de palabra. Qué complejo tenía Moisés, ¿eh? Dios le había dicho que él y su hermano lo podían hacer, y ¿era su complejo o era que estaba rendido y decía, yo no puedo hablar más? ¿Eh? Pero no es la única vez que lo va a decir en este tramo. En otra ocasión, acá aparece de nuevo, en otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Acá termina, es un tramo de las narraciones con las cuales después se armó el libro de Éxodo. ¿Por qué digo esto? En el versículo 14 aparece otra sección. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales. Y ahí empieza, como los largos ejemplos que tenemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, páginas y páginas de los jefes de las tribus y todos sus hijos y sus descendencias. No lo vamos a leer, es un montón. Pero lo interesante de esta lista que va desde el 14 al 26, 25, al 25, está mencionando a los hijos de Rubén, a los hijos de Simeón y a los hijos de Leví. Son los 3 hermanos mayores. Y es lo que nos podemos darnos cuenta, todo lo que sigue después son los hijos de Leví, porque claro, Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. O sea que no viene acá toda la genealogía de todas las tribus, solamente de las 3 primeros hasta llegar, acá en el 23 dice, Aarón se casó con Elizabeth, ella le dio 4 hijos, bueno, y acá tenemos un montón de otros nombres. Estos fueron, dice en el 25, los jefes de los clanes levitas en orden de las familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Ese dato todavía no lo habíamos tenido. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. O sea que este párrafo, ¿sí?, diríamos, estaba en otro manuscrito, ¿sí? Y entonces después, cuando se armó el libro de Éxodo, se agregó acá en este momento la genealogía desde los hijos de Jacob hasta este momento en que llegamos a Moisés y a Aarón. Y en el 28, vuelve nuevamente al relato. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Qué complejo, Dios mío, 2 veces seguiditas ahí lo dice lo mismo. Y llegamos al capítulo 7. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Te pongo por Dios. O sea, le estaba diciendo vocero de Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sí? Así que Moisés como si fuera Dios, diciendo Dios dice, y Aarón el profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Y acá Dios dice su plan. Yo voy a endurecer el corazón de faraón. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto,
Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Quién puede decir que Dios no tenía un plan? Estaba tan claro, él los podía haber sacado en ese momento, la primera vez que le dijo, deja salir a mi pueblo, pero faltaban tantas cosas que iban a pasar, que iban a mover todas las bases en las cuales estaba sentado ese poder de opresor de Egipto. ¿Sí? No estaba preparado todavía el momento. Todavía Faraón se sentía con todo el poderío y no le temía ni al pueblo, ni a Moisés, ni a Aarón, ni al Dios de los israelitas. Y lo que Dios iba a hacer, que Faraón temiera al Dios de los israelitas. Quedamos, toma en cuenta, yo voy a endurecer y haré muchos, descargaré mi poder contra Egipto, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí, sabrán los egipcios que soy el Señor. Vamos al versículo 6 del capítulo 7. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, escuchemos eso, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Uy, yo pensé que Aarón era menor, De manera que no sabemos qué pasó, que Aarón se salvó de que mataran a los bebés varones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía entre ese tiempo de que naciera, todavía no estaba la prohibición. No lo sabemos. No lo sabemos por qué Aarón era mayor. Bueno, ni qué decir de lo que significaba que eran dos ochentosos que iban a poder encarar el plan de Dios. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés, ya lo dije, perdón. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón. No los iba a hacer Moisés, los milagros los iba a hacer Aarón, que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón, así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Ya no relatan más lo que dijeron y hicieron. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. No sé si se las tragó como varas o se las tragó como serpientes. Ahí me queda la duda. Pero dice que a las varas se tragó. La vara de Aarón tragó a las otras serpientes. Uno ya diría, bueno, acá ya. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. De modo que acá el titulito que tengo en mi Biblia nos anuncia que acá empieza el plan del Señor. En el versículo 14 del capítulo 7 dice, el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar ir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. No, si el plan del Señor tenía todos los datos y detalles, verlo a la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. Así que el faraón no tenía ni baño, ni ducha, ni nada de eso. Tomemos los datos culturales muy interesantes. Hasta el faraón se bañaba en el río Nilo. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí.
el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no me has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Se me ocurre que faltó que le dijeran a Aarón era el encargado de esto, y le dijera, y tú no podrás bañarte tampoco en el río. ¿Qué plan tenía el Señor? Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. No solamente las aguas que están en el cauce del río, sino aún las aguas que están en las casas. De manera que ahí no quedaba ni agua para tomar. Qué fuerte era la primera plaga, ¿no? Aunque sea rápidamente, creo que sabemos la historia de las plagas, ¿no? Yo sí tengo que recordarlas una en el orden, no. Pero esta lectura sí nos va a permitir saber cómo el Señor dio primero una llamada de atención por medio de lo más elemental que era el agua para beber. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo. Y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Falta poquito y terminamos ya el capítulo. Dice, sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el faraón enfureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Corazón duro, ¿eh? Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Y acá terminamos el capítulo 7, ya arrancamos con las temibles plagas de Egipto hasta ablandar el corazón de Faraón. Muy bien, seguimos. Este libro es maravilloso y vemos a Dios actuando de una manera para cumplir su plan de salvación. Bueno, seguimos aquí, estamos leyendo la Biblia lo más profundamente, pidiendo al Señor que nos muestre en este tiempo cómo podemos reconocer la obra de Dios. Nos vemos mañana, seguimos con toda la programación esta tarde. Que Dios los bendiga.